Todos tenemos la urgencia, la necesidad de ser amados y el deseo de amar a otros. Sin embargo, hemos sufrido decepciones que nos han hecho perder la esperanza de satisfacer esa necesidad y deseo. Pero, ¿sabes? Es importante asumir una actitud positiva que nos ayude a enfocarnos y fortalecer nuestra relación con otros. Para lograr esa actitud, es clave recordar de dónde venimos y entender que han habido personas en nuestras vidas que hicieron algo por nosotros. Es bueno volver al baúl de la vida y recordar la fidelidad de Dios en nuestras travesías, quien por amor, nunca nos ha dejado, y por el contrario, pagó el precio más alto por nuestras vidas muriendo en una cruz por nuestros pecados. Todo por amor. A ti. Y a mí. El mundo está convulsionado. Pero Dios siempre tiene el control. El mundo ha perdido el amor por el prójimo. Pero Dios es amor. Estamos enfrentando circunstancias sin precedentes que parecen imposibles de resolver. Pero Dios es el Todopoderoso. He cometido muchos errores y no me considero digno de ser amado. Pero Dios es amor y me acepta independientemente de mi condición. Dios nos ama aún sin merecerlo y quiere continuar escribiendo su historia de amor en nuestras vidas. Adelante. El amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la serie de conferencias Amar y Ser Amado. Yo soy Javier Odoardi y seré su anfitrión el día de hoy. Formo parte de la comunidad online de la iglesia Las Acacias desde Miami. Es para nosotros un verdadero placer el compartir con ustedes esta serie, donde estaremos explorando las dinámicas multidimensionales del amor desde conceptos básicos, experiencias prácticas que nos ayuden a comprender qué es el amor. Poder amar y recibir amor sanamente y todo desde una perspectiva bíblica y cristiana. Le damos gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Antes de entrar en el tema, me gustaría revisar algunos aspectos de logística. Las conferencias durarán aproximadamente 1 hora. La participación de cada uno de nosotros va a ser clave y es por eso que hemos destinado entre 20 a 25 minutos para poder responder cualquier interrogante que usted pueda tener. La manera de hacer su pregunta es a través del chat del webinar. Sus preguntas van a ser respondidas en el orden en que fueron recibidas después de terminar la ponencia. Cada una de las conferencias de esta serie va a ser grabada y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Nosotros oportunamente le haremos llegar el enlace por email y también lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Hoy estaremos tocando el tema paciencia y tolerancia con la ingeniero Janet Paz. Pero como ustedes saben, Amar y Ser Amado consta de 9 conferencias. Así que les invito, les animo a que usted pueda participar en cada una de ellas porque van a ser relevantes para amar y ser amado. Si usted no pudo participar en las primeras 3 conferencias de esta serie, Psicología del Amor 1, Psicología del Amor 2, Identidad y Aceptación, no se preocupe, las mismas están disponibles en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo llegar a ese canal? Si usted está en YouTube, usted puede usar las palabras Amar y Ser Amado Conferencia para encontrarnos. Puede copiar la dirección electrónica que está en esta pantalla o si tiene un celular con cámara puede escanear el código QR. Antes de pasarle la palabra a Janet, me gustaría presentársela.
La ingeniero Janet Paz es nacida en Puerto Rico, está casada con el doctor Luis Paz y juntos tienen una hermosa hija. Es ingeniero industrial, ha trabajado en empresas multinacionales donde ha tenido roles gerenciales. Es productora de programas televisivos y radiales como parte del ministerio que junto con su esposo han desarrollado. Actualmente es la administradora ejecutivo del grupo médico Dr. Paz en la isla de Puerto Rico. Sin más preámbulo, les dejo con ustedes a la ingeniero Janet Paz. Hola, te damos la bienvenida a estas conferencias preparadas para ti, Amar y Ser Amado. Mi nombre es Janet Paz y voy a estar compartiendo contigo un tema muy importante y ya verás cómo lo aplicamos a nuestra sociedad actual, y es la tolerancia y la paciencia. La violencia que estamos observando a través de los medios de comunicación en el mundo entero son impresionantes. Estamos siendo testigos oculares de una de las épocas más sangrientas de la historia de la humanidad, no solamente por el desarrollo de la guerra, sino por la manera en la cual el ser humano se está comportando a lo largo y ancho del planeta, mostrando esa actitud que a veces tenemos en nuestro interior, esa actitud agresiva y un poco tolerante ante estas diferencias que nos encontramos, estas diferencias económicas, estas diferencias raciales, estas diferencias religiosas. Vamos a hablar un poco de la historia para que podamos entender cómo esa antigüedad, ¿verdad?, esos tiempos pasados se comportaron y nos puedan ayudar a ver todo este tema con más claridad. Dicen que en la antigüedad fue observada como la violencia se podía desatar a través de esas guerras, tanto en índole política, en las guerras de índole económica y las guerras de índole religiosa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que el ser humano había aprendido la lección y que a través del tiempo íbamos a poder conseguir ese bienestar común que tanto la humanidad necesita. Sin embargo, cada día más los países reportan un aumento en la violencia intrafamiliar. Esos asesinatos de jóvenes, los cuales se encuentran en una guerra por control de sustancias controladas dentro de sus comunidades. Esto sin mencionar esa violencia racial que experimentan las minorías en las diferentes partes del mundo. La crisis de alimentos, la crisis de medicamentos, el desbalance sociopolítico que viven los países, esos países que están desarrollados y que están también subdesarrollados, permiten que esos niños inocentes mueran. Y a veces nos toca muy de cerca cuando esos niños mueren de hambre, mueren de desnutrición en esas diferentes partes del mundo que conocemos y a veces lo vemos en los medios de comunicación. Nuestra sociedad opulenta, marcada también por esos artistas, deportistas, empresarios, esos multimillonarios que nos muestran su estilo de vida desenfrenados a través de los medios de comunicación y muchas veces a través de las redes sociales. Millones de personas viven en la miseria, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de tener ese alivio para poder alivianar su cruel realidad. La palabra esperanza parece una utopía más que una realidad posible de alcanzar. Es en este ambiente que se necesita el poder desarrollar valores los cuales fortalecen nuestra sociedad y también desarrollan un ambiente en el cual podamos ir colocando ladrillo tras ladrillo. Este desarrollo, cuando hablamos de desarrollo y queremos implementar y ayudar a impulsar una sociedad distinta para que brinde esas bases de protección en la dignidad del ser humano, el valor de la vida, es a veces un poquito complicada, pero tenemos que tener esperanza. Una sociedad donde el hombre y la mujer, aunque distintos en fisiología y también en anatomía, debo decir, tenga un mismo valor del arte de la sociedad como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Un lugar donde no se le da más dignidad
a una persona por el valor de su cuenta bancaria o de su estatus social o político o su color de piel o nacionalidad. Un lugar donde cada uno de los seres humanos puedan comprender que procedemos del mismo Creador, el cual nos hizo como portadores de una dignidad innata, como procedentes del Altísimo. Es por esto que las enseñanzas de Jesucristo al caminar por la tierra marcaron una distinción tan importante, la cual siendo pertinente hasta nuestros días, hoy Jesús de Nazaret, que la historia nos dice que caminó por las tierras de Palestina hace aproximadamente 2000 años, se encontró en un entorno sociopolítico muy parecido al que hoy nos ha tocado vivir. Palestina, en ese tiempo, era dominada por el Imperio Romano, trayendo un poco de historia para que ustedes puedan entender en estos tiempos que no solamente estamos experimentando eso en estos tiempos, también en los tiempos de Jesús vimos estos patrones y todas estas situaciones históricas y estos problemas de nuestra sociedad, lo estamos viendo también en estos días, pero también se vieron previamente. Esos judíos también sufrían esa opresión de un imperio que les trataba como esclavos y los denigraba solamente por su carácter étnico. El sentido de superioridad que tenían esos romanos hacían ver que los judíos, como hombres y mujeres, más inferiores que un animal, miren esto, los hacían ver mucho más inferiores que un animal. Por otra parte, esa religiosidad judía había desarrollado una separación de clases dentro de esa misma subcultura. ¿Qué significa esto? Esto significa que aún entre los mismos judíos, los hombres y las mujeres no tenían el mismo valor. Los niños y las niñas no eran tomados en cuenta y los líderes religiosos se veían superiores aún cuando tenían que sufrir el mismo entorno. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él tuvo que enfrentar a una realidad en la cual él y sus seguidores seguían rechazados por los líderes políticos, los líderes religiosos, y serían el mismo pueblo, por causa de sus enseñanzas, el que lo llevaría a morir en la cruz de Calvario. Nos preguntamos, ¿y qué además lo hizo Jesús? ¿Sería fuera un asesino, un ladrón o un mentiroso? ¿Se diría que fue un hombre que desarrolló una revuelta la cual llevó al pueblo judío a la guerra? De ninguna manera. Jesús enfrentó una sociedad la cual se encontraba fragmentada, estableciendo el valor del amor, el cual llevaba a sus seguidores a desarrollar un sentido de tolerancia y paciencia, preocupándose todo el tiempo por el bienestar de nuestro prójimo y amándole como a sí mismo. ¿Te das cuenta? Una sociedad que no está dispuesta a poder escuchar un mensaje distinto al que vive en una sociedad que se levanta como agresividad, se levanta con mucha agresividad, se levanta y está dispuesta a matar a un inocente con tal de continuar viviendo en su oscuridad. Ahora bien, la historia nos enseña que el mensaje de Jesucristo de Nazaret no murió en la cruz. Sus seguidores le vieron resucitar de entre los muertos, que llevaron su mensaje por toda Palestina, por todo el Imperio Romano, alcanzando el mundo entero con el mensaje que Jesús le comisionó. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Qué distinto tenía el mensaje de Jesús de Nazaret al mensaje que hoy escuchamos desde nuestros púlpitos o a través de nuestras redes sociales? El Evangelio de Juan, lo encontramos en la Biblia, Juan 13, 34 al 35, se nos dice que Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviera el amor los unos a los otros. ¿Te das cuenta? El mensaje que los discípulos iban desarrollando era un mensaje no de una nueva religión, sino un mensaje que los lleva a convertirse ellos mismos en un mensaje de amor, en un mensaje de aceptación y de una transformación a una sociedad. Pertinentemente hablar de las virtudes de este amor hacia nuestro prójimo. En primer lugar, la palabra amor utilizada por Jesucristo es la palabra ágape.
Esta palabra abarca no solamente el concepto fisiológico y emocional, sino un concepto de entrega sacrificial. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús murió por nosotros en la cruz, se nos dice que lo hizo por amor. Recuerden bien, lo hizo por amor. Se sacrificó aún cuando una muchedumbre de hombres y mujeres criticaron fuertemente. Crucifíquenle, ¿recuerdan esa palabra? Crucifíquenle. Como hijo de Dios, Jesús tenía el poder de no permitir que esto ocurriera. Sin embargo, el amor que Jesús tenía por la necesidad de transformación de la sociedad y la dignidad del ser humano trascendía el hecho de la capacidad divina que tenía para defenderse a sí mismo. Este valor es lo que hoy en día conocemos como paciencia. La palabra paciencia, más allá de la pasividad, la paciencia produce perseverancia, lo cual significa que nos lleva a mantenernos firmes en nuestras creencias, de tal manera que podamos continuar marchando constante hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de María Teresa de Calcuta. ¿Cuántos conocen a María Teresa de Calcuta? Esta mujer que hoy día conocemos y ha sido muy famosa en toda nuestra historia, se conoce también como una mujer santa, se dio la tarea de trabajar en pro de los menos afortunados, los leprosos y también aquellos marginados que los tenía en la sociedad. María Teresa de Calcuta se encontró mucha adversidad a la hora de desarrollar su ministerio. Algunos intentaron detenerla ante su afán de ayudar a otros. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en una fe inquebrantable, la cual le permitía a ella ir por encima de la miseria que le rodeaba y poder ver a su amado Cristo. A su amado Cristo reflejado en la vida de aquellos enfermos y moribundos. La paciencia que esta mujer desarrolló nos enseña a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí y a todos los que están escuchando esta serie, nos enseña ese amor de esa mujer, cómo pudo sobrellevar las adversidades de la vida. Y también nos enseña cómo nosotros podemos agarrarnos de la capacidad de poder amar a otros por encima de las situaciones contrarias. Necesitamos poder trazarnos un valor, una meta, una misión la cual lleve a cambiar nuestro entorno y poder pedir ayuda celestial de tal manera que seamos capaces de no vivir para nosotros mismos, sino el poder amar a otros por encima de nosotros mismos. ¿Acaso esto fue lo que Cristo hizo por nosotros? La religiosidad nos enseña a que una manera pasiva, esperar lo que trasciende, invada la tierra. La fe nos impulsa de una manera a otra que seamos persistentes, con paciencia y perseverancia, permitir que el cielo invada la tierra a través de nuestros actos y de nuestro testimonio de amor por nuestro prójimo. El amor tiene el momento de muchas dificultades, muchos tropiezos para poder ser manifestado. Cuando queremos manifestar ese amor, a veces nos encontramos con muchas adversidades, pero eso no impide que ese amor sea manifestado. Así como esa madre que persevera esos 9 meses con paciencia y amor, viendo crecer a un hijo en su vientre para luego disfrutar de esos fuertes dolores de parto hasta el momento del alumbramiento. Así, el amor implementado con esa misma paciencia, miren bien, con esa misma paciencia, dará a luz una nueva sociedad llena de valores y de esperanza. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. El segundo valor del cual quiero hablarte, que veamos reflejado en la enseñanza de Jesús de Nazaret y el cual necesitamos hoy más que nunca, es la tolerancia. Definimos tolerancia como la actitud que tiene una persona de respetar las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas hasta que no llegue en ese momento de coincidir con esas mismas, con sus propias opiniones. ¿Significa esto que siempre vamos a estar de acuerdo? Por supuesto que no. Conocí un pastor que una vez usó esta frase y me dijo, y eso me impactó mi vida, y dijo: Jesús prometió que donde quiera que 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él iba a estar allí en medio de ellos, porque siempre habrían problemas. Definitivamente esta es una realidad.
una realidad que la estamos enfrentando a veces con nuestros familiares, nuestros amigos, las personas con las que nos relacionamos en nuestra iglesia. Porque cuando nos reunimos, debido a que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una cosmovisión totalmente distinta el uno del otro. Nuestros pensamientos, nuestros intereses, esas ideologías, las ideas que vienen de esos trasfondos culturales y también de esos trasfondos socioculturales y también políticos y también religiosos, totalmente distintos los unos de los otros. Aún dos hermanos que se crían, cuando tenemos hermanos y se crían en el mismo techo, podemos notar esa diferencia de actitudes, esa diferencia en los comportamientos, nuestros gustos, las características, la genética, las emociones, todos son completamente distintas los unos de los otros. Entonces, ¿cómo puedo tolerar algo que no es igual a mí? ¿No debería yo procurar que opinen igual que yo? Volvamos al ejemplo de Jesús de Nazaret. Jesús escogió 12 discípulos, los cuales habrían de seguir su evangelio y convertirse en los apóstoles de la iglesia. Sin embargo, cada uno de ellos era totalmente distinto. Los mismos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos permiten ver a Jesucristo desde diferentes perspectivas con un mismo mensaje. La tolerancia no se trata de que tengamos una sociedad que piense toda igual, ya que eso sería nepotismo. ¿Han escuchado esa palabra? La tolerancia nos lleva a nutrirnos de las diferentes ideas, la filosofía, las percepciones, construyendo una sociedad diversa en la cual se respetan los principios de cada cual, honrando sobre todo el valor y la dignidad de cada uno. Cada madre conoce cómo sus hijos son totalmente diferentes el uno al otro, mas sin embargo, ese amor que se muestra por ellos es el mismo. De tal manera, si comenzamos a aprender que cada uno de nosotros ha llegado a estar en este mundo por creación del mismo Dios, entenderemos entonces que tenemos unos puntos convergentes, los cuales nos lleva a la conclusión, esa conclusión maravillosa, que somos hermanos, con características distintas, pero con el mismo Dios creador. Queridos hermanos, el mensaje de Jesús de Nazaret es un mensaje que nos lleva a perseverar con una nueva sociedad transformada por su gracia, transformada por su misericordia, esa misericordia impecable, por ese amor que cada uno de nosotros imparte a nuestro prójimo. Podemos tener ideas distintas y opiniones completamente diferentes, pero el Cristo que murió en la cruz del Calvario nos lleva a amarnos los unos a los otros, poniendo a un lado esas diferencias que tenemos tú y yo, y con paciencia y mucha tolerancia, construir estas familias de hoy en día, tu familia, mi familia, construir estas familias con mucha perseverancia y mucha paciencia dentro de esta verdadera esperanza que es el Señor. Estamos convencidos que esto no es una utopía y hoy te hago un llamado a ti, querido amigo y amiga, que estás viendo esta serie y vas a continuar viendo todas las maravillosas series que nuestras compañeras han preparado para ti con el amor del Señor. Acepta hoy el amor de Dios. Lo ha mostrado Él a través de su Hijo. Hemos hablado de cómo Dios se ha manifestado en su misericordia y amor a pesar de las diferencias. La perseverancia y la paciencia es muy importante en nuestros tiempos. Por eso permite que el amor que Él demostró por ti sea el centro de tu vida y que permita amar a aquellos que no piensan igual que tú. O sea, comparte distinto a ti, pero que de igual manera ese Dios que te ama a ti también los ama a ellos. Te invito a hacer esta oración. Haz esta oración conmigo y recuerda que el Señor siempre estará a tu lado. Y en el momento en que te encuentres muy devastado, sin nada que hacer, sin tener pensamientos, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido que dirija mis pasos, que me dé la sabiduría que necesito para encaminar a mi familia, que tu misericordia me alcance
y que en mí se desarrolle esos valores tan importantes que dice tu palabra, la tolerancia y la paciencia. Hazme portador de las buenas cosas que has hecho en mi vida y que sea yo un instrumento en medio de la sociedad que estamos viviendo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Te doy gracias por haber compartido conmigo en este tema tan especial y muy abarcador, pero lo manejamos para que tú seas el que recibe. Y recuerda que el Señor te ama. Hablamos de la paciencia y la tolerancia. Quédate en sintonía con toda esta serie que van a estar preparadas para ti, amar y ser amado. Dios te bendiga. Las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir reflejan nuestra necesidad de poder tener algo mucho más grande que lo que la psicología moderna puede darnos o lo que la motivación puede expresar o desarrollarse en nuestra vida. La necesidad de poder tener una paciencia que nos lleve a perseverar y alcanzar las metas por las cuales nosotros creamos, nos llevan ante una realidad impresionante. Hay un vacío en nuestros corazones de poder alcanzarlo. Lo vemos cuando estamos en un ataponamiento en el tránsito, lo vemos cuando nos llega una mala noticia, lo vemos cuando nuestro ánimo decae y esa perseverancia de poder continuar marchando hacia adelante se nos va al piso. El estado anímico de cada uno de nosotros es confrontado ante nuestro vacío espiritual. Querido hermano, querida hermana, que hoy has compartido este tiempo con nosotros, ese vacío en tu corazón, en tu alma, solamente lo puede llenar Dios. Y la Biblia establece que solamente hay una manera en la cual podemos llenar ese vacío, y es a través de lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesús vino al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida nos da esperanza. Esa vida provoca en nosotros la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, si hoy tú crees en Jesús y hoy tú le entregas tu corazón, la Biblia enseña que ahora tú serás llamado un hijo de Él. Por lo tanto, al enfrentar las situaciones de la vida, no lo enfrentarás solo. Él estará contigo, fortaleciéndote, guiándote, acompañándote y permitiéndote caminar por un transitar lleno de la presencia de Dios. Ya no será lo mismo enfrentar situaciones difíciles. Ya no estarás solo en medio de las malas noticias. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres hoy aceptarlo? ¿Quieres hoy recibirlo en tu corazón y recibir la presencia de Dios en tu vida? Inclina tu rostro ahí donde estás y recibe esta oración conmigo. Padre y soberano Dios, al escuchar estas palabras, mi corazón palpita y te pide, oh Dios, que entres en mi corazón, que entres en mi vida. Padre, hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber caminado lejos de ti y hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por la salvación que me das en esta hora y tu compañía me ayuda a perseverar hasta el final. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, te damos las gracias por tener este tiempo con nosotros y te exhortamos a que si has hecho esta oración, hay unos links que están disponibles para ti y puedas escribirnos y saber que has hecho esta oración con nosotros y poder nosotros orar por ti aquí en estas comunidades online de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. No te pierdas ninguna de nuestras reuniones porque hay mucha bendición para ti. Dios te bendiga. Si usted hizo la oración de fe, nos gustaría conocerles. Y es por eso que lo invitamos a que vaya a nuestra página web, amaryseramado.com, y haga clic en Historia de Amor. Y allí encontrará mucha más información sobre el amor de Dios. También puede dejarnos su información y nosotros le estaremos contactando
para compartir mucho más sobre lo maravilloso del amor de Dios. Uno de los aspectos que resaltaste, Janet, en tu reflexión fue la importancia que tiene la paciencia y cómo la paciencia al mismo tiempo produce perseverancia. Y cómo esa perseverancia, y creo que diste un excelente ejemplo con María Teresa de Calcuta, nos mantiene a nosotros enfocados hacia lograr nuestros objetivos. Ahora, cuando tú decías eso, al mismo tiempo, uno como padre piensa, ¿verdad? Que a pesar de que uno tiene amor por sus hijos y uno muchas veces pasa por estas etapas tan retadoras de la crianza como es la adolescencia, la pregunta que nos hacemos los padres es, ¿cómo podemos ser pacientes? ¿Cómo podemos ser perseverantes en una época tan retadora como es la crianza de unos adolescentes? Saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros. Para mí es un honor ser parte de este equipo y hablar y conversar como familia, como amigos, en diferentes lugares del mundo. Eso es lo que hace especial todo esto. Hablando de cuando estamos en la crianza, nos enfocamos en los padres y hablamos y tocamos, porque es un tema muy abarcador. Tocamos algunos aspectos generales para, como quien dice, dar un flavor, un sabor del tema. Pero en el caso de los padres que están criando hoy en día, es muy importante, primero, el padre debe conocer a su hijo. Todos los hijos no son todos iguales. Hay unos que tienen 3 o 4 hijos y cuando hacen la evaluación, ninguno son iguales. Por eso hay unos aspectos importantes, fuera de esos modelos psicológicos, sino aspectos de mamá en el día a día. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros como papá, dentro de esa paciencia y tolerancia que la necesitamos en estos tiempos, por lo que apremia en la sociedad y todas las cosas que nuestros hijos enfrentan en los lugares que ellos están? Número uno, debemos respetarlos. Primero a nuestros hijos debemos respetarlos y respetarlos sabiendo de que ellos tienen su identidad. Si no la tienen, tenemos que trabajar con eso. Eso es otro tema. Número dos, debemos no controlar todos los detalles de nuestros hijos. Dejar que ellos sean ellos y ellos vayan formando su propio aspecto, su propia vida, las cosas que les gustan. Y todo eso siempre reforzado con esa paciencia y esa tolerancia, tolerar y saber que ellos no son todos iguales, pero necesitan ser respetados, no debemos estar controlándolos, tener esa empatía, ponernos en lugar de ellos. Y eso nos ayuda a veces entender lo que nuestros hijos están enfrentando ante la sociedad, en nuestra casa, ante la vida que le ha tocado vivir. Después, cuando los respetamos, cuando no controlamos todos los detalles y todas las cosas que ellos viven, cuando nos ponemos en su lugar, es muy importante no usarnos nosotros como ejemplo, no mencionárselo, ser nosotros el ejemplo sin nosotros decírselo, que ellos lo vean en nosotros, cómo nosotros nos comportamos en un ambiente difícil, en una circunstancia difícil, cómo la manejamos, somos pacientes, toleramos. Muchas de las cosas que nuestros hijos deben ver y el proceso de crianza es cómo nosotros nos comportamos en los momentos más difíciles, no momentos alegres, son los momentos más fáciles. Ellos ven esos momentos difíciles, cómo nosotros nos comportamos. Y eso es parte del desarrollo y posiblemente ser el modelo para ellos en su crecimiento. Y por último, y algo que debemos enfatizar es no sermonearlos, no estar todo el tiempo con el sermón, sino tratar de ayudarlos a ellos a entender la vida que en estos tiempos ellos están viviendo, las circunstancias difíciles que ellos están enfrentando. Y de esa manera, con ese amor de Dios, la esperanza de que son hijos nuestros y sobre todas las cosas hijos de Dios, nosotros vamos a tener esa paciencia y esa tolerancia para poder llegar al corazón de nuestros hijos y ayudarlos en la crianza, que es muy importante en nuestro tiempo, nosotros ser parte de esa crianza con nuestros hijos. Janet, muchas gracias y sin duda alguna me gusta lo que dices, ¿no? De que muchas veces
queremos darle un sermón generalmente en cada situación y tratar de corregirlos en vez de quizás en algunos casos ayudarlos a pensar y que sean ellos quienes puedan verse en el espejo y de alguna manera tomar las decisiones. Y cómo uno aprende, me gustó mucho lo que dijiste en cuanto a predicar con el ejemplo, ¿no? Cómo ellos también ven o nos imitan a lo que nosotros hacemos. Bueno, quiero que sepan que hoy contamos como ustedes pueden darse cuenta, con un grupo especializado de panelistas, aparte de Janet. Janet, una vez más, muchísimas gracias, pues tenemos a María Eugenia Lucianes, a quienes ustedes han visto en las otras conferencias, y también contamos con el doctor Luis Paz. Así que una vez más, María Eugenia, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. María Eugenia, en ese mismo aspecto de la definición de lo que es la paciencia y cómo nos lleva a ser perseverante, una de las preguntas que nos hacen es la siguiente: ¿ser paciente implica ser pasivo? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Mira, la palabra paciencia se puede asociar con la ciencia de estar en paz. Paz, ciencia. Ciencia, conocimiento. La pasividad es una capacidad de tener, no moverme, no hacer nada. La paciencia es una actividad, es un movimiento que realmente yo hago. Por eso es que hay una diferencia. Es un poder que yo tengo de controlar mi respuesta impulsiva, reactiva, emocional. Tener un conocimiento de lo que estoy viviendo, de lo que está sucediendo, y tener esa capacidad de pensar antes de actuar, de elegir la respuesta consciente, pensada. Y esa es la diferencia entre un pasivo que no hace nada y un paciente que pareciera que no hace mucho y está trabajando internamente para elegir una respuesta saludable. Gracias, María Eugenia. Luis, en ese mismo entorno de la paciencia, una de las preguntas que nos hacen es la siguiente: ¿por qué una parte de la iglesia de Cristo no tiene paciencia si es un fruto del Espíritu Santo? Bueno, yo primero que nada estoy aquí, tengo que hacer un paréntesis porque, ¿sabes? Estoy aquí sentado observando a mi esposa dando una disertación, y le estaba aquí diciendo a 2 o 3 hermanos que me estaban llamando: ¿cómo te sientes? Y yo aquí estoy enamorado. Entonces, esto es parte de lo que significa el poder ver lo que Dios hace. Y le envío a todos los que nos están viendo un abrazo. Pero tenía que hacer ese paréntesis porque tengo que acumular puntos al 100 por 1 con mi esposa aquí, porque es impresionante el uno sentarse a escucharla y saber cómo Dios ha puesto una palabra hermosa para cada uno de nosotros. Mira, el Espíritu Santo, que inspira la palabra, desarrolla en el apóstol Pablo una terminología en griego que se conoce como upumoné. Cuando se habla acerca de la paciencia en griego se llama upumuné. Upumuné, muy distinto al idioma en el latín, en el cual viene la definición de paciencia como algo pasivo, y lo utilizamos los médicos para el paciente que espera. La paciencia, vista desde la filosofía griega, que es la que utiliza Pablo para poder hablarle a la iglesia en el ambiente greco-romano, era una perspectiva de un verbo que se utilizaba para poder echar hacia adelante, para que lo podamos entender. O sea, era más una acción que un ambiente de pasividad. Ok, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona según el apóstol Pablo? El apóstol Pablo enciende la fe en la persona para que por medio de la fe nosotros perseveremos, que es otro sinónimo de upumoné, pueda llegar a la meta de la vocación. Ok, ¿por qué un cristiano no desarrolla lo que es el fruto del Espíritu o la paciencia, como nos dice en Gálatas? Porque el proceso que nosotros nos enfrentamos en medio de las crisis que habla el apóstol Pablo refleja nuestra falta de carácter. Y el Espíritu de Dios entonces trabaja en nosotros diciéndonos: lo que necesita no es el quedarte pasivo, lo que necesita es enfrentarte en medio de los problemas de la vida y ver las tormentas como una posibilidad en la cual el Espíritu Santo te está trabajando para formar ese carácter. ¿Se acuerdan cuando Jesús es enviado al desierto?
¿Por qué es enviado al desierto? Porque tú y yo somos enviados al desierto por el Espíritu Santo para trabajar con nuestro carácter, y el carácter entonces va formando la paciencia. No nos gusta, porque la palabra dice que las pruebas crean paciencia, entonces y nos decimos, bueno, Señor, no me mandes pruebas, pero son las pruebas las que crean el carácter del ser humano, porque nos llevan a sacar de nosotros y poner en práctica esa fe. Como decía Janet, hay un teólogo, San Francisco de Asís, si no me equivoco, que decía, si es necesario, usa palabras. Entonces esa es la paciencia, esa es la manera en la cual tú estás constantemente, se forma ese carácter, y entonces uno ve hoy el fruto del Espíritu moldeándose. Eso yo no lo puedo producir yo solo. Eso lo produce el Espíritu en medio de las crisis en las que vivimos. Así que algo así creo que podemos contestar en esa pregunta. Quiero añadir algo. Ahí quizás es una pregunta que posiblemente las personas, nosotros los seres humanos nos hacemos, y es, ¿cómo yo sé dentro de mi carácter la parte que yo tengo que trabajar y reforzar para yo tener paciencia y tolerancia? Pues muy fácil. Usted en su vida diaria, dentro de los afanes, las ansiedades, las angustias del día, usted va a saber en qué momento usted se va de control, pierde la paciencia. Por dar un ejemplo, en una cola, en un lugar donde alguien me ofende, me habla alto, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidades dentro de mi carácter que yo necesito trabajar para yo ejercer, ejecutar y ser paciente y tolerante dentro de la sociedad en la que yo vivo? Así que todo el mundo es diferente y debe hacerse una autoevaluación. ¿En dónde? En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de tensión. Ahí sabemos las áreas de oportunidad dentro de nuestro carácter para saber si somos pacientes y tolerantes. Y en función de esto, hay varias preguntas que están enfocadas en el mismo aspecto, y es si la paciencia se aprende. Creo que con el ejemplo que ustedes acaban de dar de las pruebas, de las situaciones que vivimos, es evidente que nosotros nos moldea nuestro carácter y nos ayuda a crecer. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo se aprende la paciencia? Cuando estás en La una paciencia, cola. la paciencia se aprende en nuestro día a día. Lo importante de todo esto es nosotros tener un corazón, una mente abierta a nosotros crecer y cada día desarrollarnos más en esas áreas que necesitamos trabajar. Pongo un ejemplo: cuando somos madres, tenemos un niño, nuestra paciencia con el niño cuando tiene los 5 meses, que está llorando toda la noche, no es la misma que cuando ya el niño tiene 1 año, 2 años, va variando. En otras palabras, vamos, como quien dice, madurando en ese aspecto para nosotros ser tolerantes con nuestros hijos dentro y siendo con el mismo hijo en las diferentes etapas. Pero ha sido un desarrollo y un crecimiento individualizado en áreas que ya yo previamente identifiqué que yo tengo que trabajar. Así que el primer plan es cuáles son esas áreas de oportunidad dentro de mi carácter que yo tengo que trabajar para ser paciente y tolerante. Y sí, la paciencia se aprende en el caminar de nuestra vida, nuestras experiencias, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Tenemos que aprender paciencia. A veces la perdemos muy fácil, pero gracias a la misericordia y el amor de Dios, que vuelve a crearse oportunidades en nuestra vida para volver a ejecutar ese plan divino y posiblemente aplicar lo que la vida nos ha enseñado, y nuevamente tener la paciencia y sobre todo la tolerancia con la humanidad y con todas las personas que nos rodean. Sí, indudablemente que se aprende, indudablemente que es un fruto del Espíritu Santo, pero hay unos cuantos tips que podrían ayudar a la gente a desarrollar la paciencia. En primer lugar, hemos escuchado ese refrán que dice, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Cuando uno tiene la capacidad de observarse y revisar su vida y los efectos de su conducta en las relaciones interpersonales, puede empezar a entender los disparadores de tu impaciencia, de tu intolerancia, que te hacen realmente explotar, implosionar y explotar. ¿Qué se les recomienda a la gente? Bueno, a lo mejor puedo contar 10 antes de responder, o una de las herramientas que nosotros damos es la capacidad de respirar. La respiración calma, me centra
Hay una respiración maravillosa y aquí, bueno, estamos trabajando toda la parte espiritual, vamos a aterrizar un poquito este concepto de aprendizaje, ¿no? El Señor nos va instruyendo, pero nos dice que también hagamos cosas. Hay una respiración que tranquiliza, que te permite clarificar tu mente, estabilizar tus emociones y poder elegir una respuesta con sabiduría, una respuesta, como dijimos, pensada y no emocional. Y que eso pueda ayudar a aprender a controlarte a ti mismo, dominarte a ti mismo y mejorar tus relaciones interpersonales. Es una respiración muy sencilla, se llama 4-7-8. Mi mente cuando estoy impaciente está inmediatamente accionando para responder, para contraatacar, para agredir. Yo necesito ponerla a trabajar. Y entonces yo hago una respiración consciente donde tomo aire en 4 tiempos y voy contando, estabilizo o retengo el aire en 7, que me ayuda a manejar esta impulsividad, y luego exhalo en 8. El pensar respirando ayuda a manejar entonces una respuesta de sabiduría y de madurez. Revisemos nuestra vida, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y evaluemos entonces qué estamos haciendo desde la impaciencia o cómo nos vamos a vestir de amor a través de la paciencia que nos permite ser tolerantes y perseverar. Oye, muchísimas gracias por esos tips, María Eugenia, y me hiciste recordar un poco, por ejemplo, los atletas antes de una competencia, ¿verdad? Cómo ellos mantienen, aun cuando está la adrenalina de comenzar digamos, el evento en particular, cómo la recomendación es respirar de tal manera que pueda calmar, porque ya ellos se han preparado para esta actividad, pero hay que saber cómo controlar la adrenalina para no salir disparado de una, sino controlar dependiendo de la distancia, si es una carrera o la actividad, como eso de verdad favorece muchísimo, ¿no? Así que eso es un excelente sugerencia. Janet, a mí me gustó mucho cuando tú hablabas del ejemplo de la paciencia y la mujer embarazada, porque cuando la mujer está embarazada pasa por tantos cambios emocionales, físicos, durante el embarazo, y por ese amor, ¿verdad? Por ese amor, y cuando se está criando el bebé, ella espera pacientemente por 9 meses. Y ese gran momento de ver a su hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces y nos han hecho ya varias preguntas con relación a esto, es ¿cómo puedo ser paciente con Dios, si Dios me ha prometido algo y ha tardado en responderme o no me ha respondido? El mensaje de Jesús es contundente. El mensaje de Jesús nos lleva a perseverar por una sociedad o dentro de una sociedad que está transformada constantemente por su gracia. Muchas veces sabemos y a través de su palabra el Señor nos ha dado esa esperanza, esa bendición, esas cosas que nos ha dicho, espera y verás. Cuando el Señor dice espera y su palabra dice que Él hará por nosotros, el Señor hará. Ahora, la parte más complicada y difícil dentro de nuestra capacidad, como somos seres humanos, somos carne, se hace difícil la espera porque dentro de ese proceso de espera ocurren muchas situaciones difíciles que a veces nosotros mismos no entendemos. Y las promesas, la palabra del Señor no la vemos cumplida y a veces nos desesperamos y ahí de la mano viene la esperanza por la que hemos siempre trabajado y visto, no la vemos. A veces nos ponemos angustiados, a veces nos podemos hasta poner un poco tristes, porque lo que el Señor habló no ha llegado. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser firmes en Él y creer en Él, porque Él hará. Y si el Señor ha hablado, tenemos que enfrentar los momentos difíciles porque van a llegar, es una realidad, pero siempre con el mensaje en nuestro corazón y en nuestro espíritu de que el Señor, dentro de su misericordia y amor, traerá esperanza y su palabra la veremos cumplida. Esperar pacientemente, y ahí
diferentes herramientas que nosotros, en nuestro entorno, en donde vivimos, de donde somos, hay gente conectada de diferentes partes del mundo, podemos hacer para nosotros esperar en ese tiempo, buscar ayuda, tener amistades, tratar en los momentos difíciles de hablar, buscar herramientas como consejería, hermanos de la iglesia, y así apoyarnos en ese proceso, pero nunca perder la esperanza de que si el Señor habló, esperemos pacientemente en él. Vamos a pasar ahora al segundo punto que tocaste en la reflexión. Por cuestión de tiempo vamos a hacer 2 preguntas sobre la tolerancia. Y escuchamos en la reflexión, Janet, que tú hablabas que la tolerancia es una actitud que permite respetar las opiniones, ideas de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. En función de esto, hay varias preguntas con la tolerancia. ¿Cómo podemos diferenciar la tolerancia de la compasión? La tolerancia es un proceso en el cual, al nosotros escuchar y compartir con personas que, como tú acabas de decir, hay opiniones diferentes, actitudes diferentes, no podemos perder la compasión. Y dentro de esa tolerancia va de la mano con la compasión. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a través de su palabra a ser Él mismo, nosotros, Él en nosotros en la tierra. ¿Qué significa esto? Que a veces nos encontramos gente difícil en el camino. Nuestra tolerancia, a veces salimos de un día de trabajo muy cargado y ahí nos encontramos con alguien que no tenemos tolerancia, es difícil, pero ahí es donde viene la compasión. Y la compasión va atada a nosotros recordar de que hay un Dios que dentro de nuestra imperfección es misericordioso con nosotros. Y si Dios es misericordioso con nosotros dentro de nuestros delitos y pecados, porque somos pecadores, tenemos que nosotros llamarnos a ser tolerantes y no perder la compasión por nuestros hermanos. Y a través de eso demostrarle el amor de Dios. Porque así lo dice esta serie, amar y seremos amados. Luis, en ese mismo tema de la tolerancia, que tiene que ver un poco con la fe, dice así la pregunta: ¿cómo tolerar a alguien que ataca mi fe? ¿O cómo tolerar a aquellos que están contrarios a mi fe? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros antes estábamos igual que ellos. O sea, el apóstol Pablo dice que nosotros antes estábamos en eso, y si no hubiese sido por el Señor que iluminó nuestros ojos y nuestro entendimiento, nosotros estaríamos igual. Así que lo primero que yo tengo que ver cuando alguien ataca mi fe es que todavía el Espíritu de Dios no ha trabajado en la vida de ellos, y entonces ahí entra lo que Jan está diciendo. Yo puedo tolerar la realidad de lo que está pasando. La tolerancia no significa que me falten el respeto. Hay una raya entre la falta de respeto y lo que es la tolerancia. Yo puedo establecer mis puntos muy reales. Ok, hasta aquí. O sea, no vas a faltar el respeto a mi persona y vas a violar mi integridad y mi identidad. Pero de la misma manera la tolerancia me lleva a decir, bueno, yo respeto tu cosmovisión y respeto la visión que tú tienes, y nos lleva a poder tener un bien común. Ahora, yo puedo entonces llegar a lo que se llama la compasión, que es distinta a ser compasivo, que es distinto a tener compasión. A.W. Tozer lo trata en el libro de los atributos de Dios, donde dice, yo puedo compadecerme de las personas y no hacer nada, tener una compasión grande, pero activar esa compasión y entonces trabajar en pro de esa persona es ponerme en los zapatos de Jesús y decir, bueno, tú me estás atacando la fe, pero yo me doy cuenta que realmente tú tienes un vacío muy grande en tu corazón que te está minando, y eso hace que yo comience a orar por esa persona. Así que lo primero que yo hago es que simplemente me pongo en los zapatos de esa persona como Jesús lo hizo, dejando su gloria, dejando su majestad y tomando la forma de hombre cuando nosotros le habíamos dado la espalda a Dios. Así que yo creo que esa es la mejor manera de poder ver a esa persona que está atacando mi fe, poderme dar cuenta de que realmente no me está atacando a mí, está atacando lo que significa el Señor, y puedo moverme entonces a poder orar por esa persona y esperar que el Señor va a hacer algo en ella. Definió Janet, ¿no?
La tolerancia es respetar las opiniones, aunque no coincidan con las nuestras, ¿no? Exactamente. Y de eso se trata, y muchas veces aprendemos de ella, crecemos. Ahora, María Eugenia, una pregunta que también nos llega en el tema de la tolerancia, es la siguiente. ¿Cómo puedo ser tolerante cuando me rechazan aún siendo yo el líder del equipo de trabajo? Habría que revisar por qué hay una respuesta de rechazo. Y el liderazgo tiene que ver con ciertas actitudes. Una cosa es imponer lo que yo digo, una cosa es trabajar con la autocracia, una cosa es fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Entonces, algo que tenemos que entender todos, el título de líder me lo otorga la gente. No es que yo tengo que decir yo soy el líder, no. Es legitimado por mi conducta ante los demás. Entonces habría que revisar por qué la oposición o el rechazo o la desobediencia tal vez a lo que realmente decimos. Entonces hay que comenzar por quitarte la viga del ojo primero para que puedas verle la pajita a los demás. Son unas preguntas que tienen que ver con la paciencia que fueron colocando a medida que íbamos respondiendo las otras, y es las siguientes. La primera dice, ¿cuál es el vínculo entre la paciencia y la confianza? Probablemente, si yo soy una persona confiable, y ahí está el proceso de mi cambio de conducta. Acuérdense que nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. O sea, la vieja naturaleza, yo me voy despojando de ella y voy creando la nueva manera de ser en Cristo, donde necesito empezar a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión, la comprensión, el perdón, el amar realmente al otro. Entonces ahí viene a generarse un proceso de confianza personal, de que bueno, mi confianza viene del Señor y se traduce en mi conducta, donde hablo la verdad en amor, donde respeto las opiniones del otro, donde tolero las diferencias, donde tengo la capacidad empática de comprender al otro y poder generar un diálogo constructivo. Entonces, confianza tiene que ver con paciencia, tiene que ver con tolerancia y tiene que ver con la nueva creación en Cristo. La pregunta, Javier, sería ¿en qué confiamos? Sí. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, si la persona que está haciendo esa pregunta está basándose en qué confianza, en la confianza en Dios, en su palabra, bueno, pues entonces el vínculo y la relación con Dios que nos muestra la fe nos hace entonces perseverar en lo que Dios ha hablado en mi vida. Ahora, tengo mi confianza en un líder político, tengo mi confianza en lo que el médico dijo, tengo la confianza en lo que mi esposo dijo y me falló. Entonces esa confianza se viene al piso y pierdo la paciencia. Entonces es muy importante que definamos en qué yo estoy confiando, en qué yo he puesto, en quién yo he puesto mi confianza y cuál es la relación que tengo con esa confianza, y ahí viene la fe. Entonces ahí muchas veces decimos, sí, yo confío en el Señor, pero realmente estoy confiando en el líder religioso o en el pastor o en etcétera. Entonces cuando esa persona cae o cuando esa persona me falla, mi confianza se va y por lo tanto donde yo tenía puesta toda mi esperanza, pues se va al piso y me doy cuenta que realmente no había puesto la confianza en el Señor. Así que mi exhortación a todos los que nos están viendo, la relación que tengamos con Dios me va a llevar a tener una confianza diaria en Él, y eso va a provocar en mí lo que venimos hablando desde la primera pregunta, ese fruto del Espíritu de un caminar de una relación con Dios. Vamos a cerrar con esta, que tiene que ver con lo que estabas hablando ahorita, Luis, del tema de en quién confío, y es lo siguiente, ¿es la impaciencia, es incredulidad? No, es ser un ser humano. Es parte de nuestro vivir. Sí. Como seres humanos. En algún momento de nuestra vida hemos sido impacientes, pero gracias al Señor hemos podido superar, trabajar y volver a tener esa esperanza, porque la paciencia es un fruto muy, muy directo y viene directamente del corazón a nosotros, porque en nuestra humanidad no podemos ser pacientes. Correcto, correcto. La sociedad, como tú lo has dicho, impone el apúrate, el estar haciendo permanentemente cosas, el querer todo desde la inmediatez. Entonces, es como un condicionamiento social y cultural
donde hemos perdido precisamente la imagen y semejanza del Señor en nuestra vida, que es precisamente ser pacientes y ser tolerantes, que es lo que va a permitir marcar la diferencia en el mundo de relación que yo tengo y también establecer luz para la gente que me pueda observar. Así que esos mandatos de apúrate, corre, todo inmediato, no tolero la frustración porque todo lo quiero para allá, eso necesitamos revisar en nuestros mandatos mentales y aprendidos y desaprender, porque ahora vamos a hacer una nueva creación en Cristo y vamos a desarrollar este fruto. Gracias a Dios que su presencia va con nosotros y nos da la fuerza, y el Espíritu Santo nos va guiando para poder tener una vida donde la paciencia se evidencie en mi conducta, la tolerancia se refleje en mis relaciones interpersonales y yo pueda perseverar a la meta y al llamamiento y a los propósitos que el Señor tiene para nosotros en nuestras vidas. Bueno, Javier, escuchamos a una psicóloga conductista. Entonces, hay una realidad. Cuando tú naces, el niño nace, no es paciente. El niño tiene hambre y grita y quiere leche ahora, ahorita. Entonces, no nacemos con esa virtud. Pero el Señor va dándonosla con el proceso de la vida. No podemos quedarnos como niños. Entonces necesitamos madurar, y la paciencia es parte de la madurez del ser humano. Entonces hay que revisar. Yo creo que mucha gente que no es paciente, lo que nos encontramos es con áreas de nuestra vida, no que no seamos cristianos, es que no hemos madurado en áreas de nuestra vida porque nos sentimos todavía como un niño que grita que quiere leche ahorita. Bueno, yo creo que vamos caminando en eso. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior, quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí. De tu brille en mí, guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy, ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón,
transforme mi interior. Queremos invitarle a nuestra próxima conferencia de la serie Amar y Ser Amado con la doctora Rosalba Balbuena y el tema Comunicación Efectiva el próximo sábado 27 de agosto. Por favor, corran la voz, inviten a otros, les esperamos y síganos en las redes sociales. Pero antes de terminar, me gustaría dejarlos con un pequeño video. Dios te ama. 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 Dios les amará siempre y estará con ustedes todos los días de sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les esperamos para la próxima conferencia. Que Dios les bendiga.